Saludamos a los hermanos y hermanas en el amor del Señor. Para nosotros es un momento grato de poder estar aquí frente a estos medios de comunicación y quisiera compartir un pensamiento de la palabra del Señor y que nos va a hacernos reflexionar en nuestra vida. Y quisiera hablar bajo el tema cómo identificar a los profetas que son escogidos por Dios. Cómo identificar a los profetas que son escogidos por Dios. Y quisiera en este momento expresarles que Dios nunca nos va a confundir en la vida. Que Dios nunca va a hablar fuera de su voluntad, fuera de sus propósitos y fuera de sus determinaciones. Quisiera abrir la palabra del Señor en el libro de Amós, en el capítulo 3, verso 7. Dice así: con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Alabado sea el Señor. Padre, en el nombre maravilloso del Señor, he leído este pensamiento de la palabra del Señor para que tú nos ayudes a expresar el conocimiento de tu palabra. Señor, mira las personas y vidas que van a oír este pensamiento. Te pido que le des una mente clara, una mente abierta, Señor, y su corazón dispuesto a entender la Sagrada Escritura. Gracias te doy, Señor, por estos medios de comunicación, por tenernos, Señor, en comunión. Señor, hablar contigo, expresar tu palabra. Gracias te damos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Estimados hermanos, como dije momento atrás, aprender cómo identificar a los profetas que Jehová mandó, a los profetas que eligió Dios. No todo podemos hablar, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y quiero que podamos ir a la palabra del Señor que se encuentra ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, que habla del buen árbol que da buenos frutos y del mal árbol que da malos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos y no puede dar frutos malos, porque está cuidado, está abonado, tiene un cuidado específico para que dé buenos frutos. Y la naturaleza misma, si uno cuida el fruto que tiene plantado en el huerto de su casa o en la finca o en un campo, y le da el cuidado correspondiente de la semilla, del abono, y lo empieza a limpiar para que los insectos, los pájaros, no vengan y carcoman el fruto que usted por tiempo ha estado cuidando. Por eso la palabra del Señor habla en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, del verso 15 en adelante, dice que el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Y dice que aún que por su fruto los conoceréis. Los creyentes son conocidos por los frutos. Como habla Gálatas en el capítulo 5, dice que habla de dos clases de personas. Habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Que los frutos de la carne son ira, contienda, borrachera, idolatría. Y los frutos del espíritu son paz, amor, dignidad, templanza, benevolencia. Entonces, en la vida de nosotros tenemos un cuidado. Cómo actuar, cómo avanzar en el camino. La palabra dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, verso 21, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que reconozcamos a Jesucristo como Salvador personal. Quizá usted me podrá decir que tiene que ver aprender cómo identificar a los profetas que son escogidos por Dios. ¿Cómo podemos escoger a los profetas que son escogidos por Dios? Los profetas que son escogidos por Dios son identificados por sus frutos. La Biblia habla ahí en Romanos, en el capítulo 8, verso 28, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mis amados, Dios nos pone en un molde específicamente de Él, que seamos moldeados bajo su voluntad. Alabado sea el Señor. Y cuando el hombre se deja moldear por Dios, como habla en el libro de Ezequiel, en la casa del alfarero, cuando el hombre que quiere ser escogido, quiere ser guiado por Dios, quiere ser usado por Dios, se tiene que dejar guiar por Dios. Que su Espíritu Santo hable por él. Que el Espíritu Santo gobierne su mente, su corazón, y empecemos a hablar conforme al Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy en día está pasando, que estamos escuchando voces, estamos escuchando clérigos, estamos escuchando fábulas que aparentemente suenan muy lindas, suenan muy suave, con muchas promesas ficticias, pero que no están de acuerdo a la palabra. La Biblia dice que mirad, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre, Señor, hacíamos milagros. Y en tu nombre echábamos fuera demonios. Pero el Señor les declara y les dice: yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el tiempo, quizá usted podrá decir: pero ¿por qué hacen milagros? ¿Por qué hacen prodigios? ¿Y por qué hacen señales? Ellos se apartaron de la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Primera de Juan: el contenido de la profecía necesita ser evaluada por la palabra. Oiga bien, el contenido de la profecía necesita ser evaluada por la palabra de Dios. En Primera de Juan encontramos en el capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Si son de Dios. Es por eso que la gente cree a cualquier profeta que anuncia Dios, cualquier profeta por ahí. Recuerde que la palabra del Señor habla que el diablo también se viste de ángel de luz, pero es diablo. El diablo se viste de oveja, pero es un lobo. Alabado sea el Señor. Gloria sea a Dios. No confundamos las cosas. No confundamos las cosas. Recuerde que a la entrada de Jerusalén, la entrada triunfal que el Señor tuvo para entrar a Jerusalén,
Él fue situada arriba de un pollino o arriba de un asno, de un burro. El burro llevó al Señor, lo cargó, no porque el burro haya cargado al Señor, él iba a ser transformado en un ángel. No, él siguió siendo burro. Alabado sea el Señor. Esto no quiere decir, amado, que porque andamos con una Biblia o porque quizás hablamos de Dios y no hacemos la voluntad de Dios, somos de Dios. Por eso dice que tenemos que probar los espíritus. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y en el verso 2 del mismo libro de Primera de Juan, en el verso 2 dice: en estos conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo profeta, toda persona, toda criatura que reconoce que Cristo vino del cielo y vino de parte de Dios y es nuestro Salvador, es de parte de Dios. Lo dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oiga bien, todo aquel que conoce, todo espíritu, todo profeta. Por ahí se están levantando ¿cuántos profetas? ¿Cuántas personas se levantan con un mensaje totalmente distorsionado de promesas que nunca se han cumplido y que jamás Dios le ha enviado? La Biblia habla también, dice, el profeta verdadero vive de acuerdo a la Biblia y a la ley de Dios. Isaías 8:19. Isaías 8:19. Busquémoslo. Si usted tiene Biblia, búsquelo. Isaías 8:19. Para que por ahí no digamos que la Biblia no lo dice. Isaías 8:19 nos confronta también y dice: si os dijere, pregunta a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde. No consultan el pueblo a su Dios, consultan a los muertos por los vivos. A la ley y al testimonio, si no digiere conforme a esto, es porque no lo han mencionado. No le ha amanecido. Dice: a la ley y al testimonio, si no lo digiere conforme a esto, es porque no le es amanecido. José dice: si dijere preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde. No consultan el pueblo a Dios. José, hablando que también el pueblo consultaba a los adivinos, a los encantadores, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no consultaba a Dios, sino que preguntaba, iban a los encantadores, a los pitonizos, a las pitonisas, y que ellos les consultaran a los muertos por los vivos. Oiga bien, que ellos les consultaran a los muertos por los vivos. Y no había respuesta. Todas aquellas personas que consultan, déjeme decirle, que consultan a los muertos, ellos no les van a responderle. Jamás. Y si hay alguno que por ahí habla y dice que los muertos hablan,
que los muertos me visitaron, que fulano de tal se presentó a mí. Yo le quiero decir que no. Nadie de los que han muerto ha venido a informar, excepto Jesús. La Biblia dice que Cristo murió y al tercer día resucitó para darnos juntamente con Él vida. Es el único que vino del más allá. Pues Él, por ahí dicen que Jesús murió y estuvo durmiendo los 3 días en la tumba. Pero la Biblia dice que Jesús murió y descendió a las profundidades más insólitas debajo de la tierra a buscar ese cautiverio, como habla Corintio, que se le aparecieron a muchos. Cristo es el único. Y déjeme decirle que si algún de esos profetas de agua dulce que le está hablando que si los muertos pueden descender, déjeme decirle que lamentablemente están perdidos, porque nadie ha descendido. Y óigame bien una cosa, la Biblia habla en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, verso 19, muchos quizás conocemos esta historia del rico y Lázaro. Y dice que murió el rico y fue sepultado. También murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que el rico alzó los ojos, estando en tormento, y pidió auxilio para que enviaran a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y le refresque su lengua porque estaba atormentado en esa llama. Pero Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males y dolores. Ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado allá. Y dice que hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Si vosotros quisierais pasar de aquí para acá, no podemos, ni nosotros para allá. Entonces hay un diálogo entre este rico hablando y diciéndole: Padre, envía a Lázaro a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan ellos a este lugar de tormento. Oye bien. Y Abraham les dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo a ellos. Oye bien, les dejo esta declaración a cada uno de las personas que creen que pueden preguntarle a los muertos y se hacen una idiosincrasia de la vida, que si fulano, si perencejo le habla, y que fue fulano el hombre o la mujer más buena de la tierra, de los familiares, y le está hablando continuamente y se le aparece en las noches. Quiero decirle que no. Jesús habló en este ejemplo y le dice a Abraham: si uno de los muertos fuese, no le creerán. No le creerán. ¿Sabe por qué la gente le gusta que le hablen mentira? ¿Sabe por qué la gente le gusta que le hablen engaño? Porque no hablan, no se dedican y no tienen un tiempo de intimidad con Dios a buscar la palabra del Señor. Y quiero que vamos a la Biblia, porque estamos hablando cómo identificar a los hombres que son escogidos por Dios, a los profetas. Y a veces hablar de la Biblia para muchos es una pereza. Hablar de la Biblia es aburrido. Claro, porque la gente está acostumbrada a oír el mensaje de agua dulce. La gente está acostumbrada de muchos soplos, de muchos caimientos, de muchos saltos y brincos. Se pasan toda la vida dentro de un templo saltando y brincando, cantando y gritando y remolineando,
se llevan 2 o 3 horas haciendo eso. Y cuando toca la hora de la palabra, son 15 minutos de mensaje y ya estamos bostezando. Y ya estamos con sueño. Nos aburrió el predicador. Por eso el Señor le dice en el libro de Isaías: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Oiga, el conocimiento de la palabra no mata a nadie. El conocimiento de la Biblia no mata a nadie. Al contrario, el conocimiento de la palabra a uno lo santifica. El conocimiento de la palabra le hace ver las cosas con claridad. El conocimiento de la palabra, ¿saben qué es lo que hace ver? Lo hace conducir a donde nosotros vamos, de donde Dios nos sacó, a donde Dios nos tiene puesto y a donde Dios nos llevará. Pero la gente no quiere, se aburre de la palabra. Claro, usted puede ver miles y similares de mensajes por las redes sociales, por YouTube. Pero ¿sabe? La gente corta los mensajes, se van a los milagros. Se van a los prodigios, pero a la palabra, al predicador, a escuchar al predicador de lo que dice, no les gusta. Les gustan los cánticos. Alabado sea el Señor. O pregúntese usted, ¿cómo usted empezó el principio? Empezó buscando a Dios. Todo le encantaba. Y deseaba que el predicador nunca terminara de predicar. Y entró con una emoción tremenda de leer la Biblia, de adquirir el conocimiento y que alguien le leyera y le expresara. Pero como ya pasamos los tiempos, ya lo estamos poniendo viejo y como ya lo sabemos parte de la Biblia, ya no queremos más. Nada más. No, ¿para qué? Si ya la tengo grabada. La tengo en mi computador, la tengo en mi celular, tengo el pancito de vida, tengo no, ¿para qué? Ya no la leo. Pero vea lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted ve a un profeta hablar mensajes venideros que no está de acuerdo de la palabra, que no está basado al pie de la palabra, no es de Dios. Déjeme decirle, no es de Dios. Hoy imagínense, se han levantado profetas que quieren detener esta pandemia. No pueden, porque es juicio de Dios. Es lo que Dios estableció en la palabra. El Evangelio según San Mateo capítulo 24 y verso 11 dice: se levantarán entre vosotros falsos profetas que hablarán y nos engañarán hablando fábulas. Por ahí escuchamos que un profeta detenía esta pandemia en 3 días y ya no habría más muerte. Casi llevamos mucho y cantidades de personas fallecidas y contagiadas. ¿Y el qué? ¿Y el coronavirus sigue? No es de Dios. No es de Dios. Son fábulas. Por ahí se levanta otro profeta que dice: el Señor me ha dicho que hay que abrir los templos. No. La Biblia declara en Isaías capítulo 25, dice: cuando veas el peligro, te escondas. Sé sabio. ¿Cómo puede ver un profeta hablar tanta calamidad cuando Dios no le ha mandado hablar? Y escuche bien lo que dice Jeremías capítulo 28 para ir culminando en este pensamiento. Jeremías capítulo 28. Alabado sea el Señor. Verso 9 dice así. Perdón, del verso 8 dice, Jeremías capítulo 28, verso 8 en adelante, dice: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en el tiempo pasado profetizaron guerra, aflicciones, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El verso 9: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta,
será conocido como el profeta de Jehová, que Jehová verdad envió. Oiga bien, cuando el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Oiga bien, cuando Jehová en verdad lo envió, cuando la palabra se cumpla, ¿ah? Cuando la palabra a usted le haga un registro, lo pase por el cedazo a ese profeta que en verdad viene de Dios. ¿Por qué a la iglesia no le gusta que le hablen de esto? Que hay que el profeta, hay que pasarlo por el sedazo de la palabra. Hay que pasarlo por esto, por este filtro. No nos gusta, pero sí nos gusta que nos hablen cualquier cantidad de cosas y los coloquen las manos y nos empiecen a hablar cosas que Jehová nunca no le ha enviado a decir. ¿Ah? Nosotros sabemos que Jehová, si buscamos al Señor, Él nos bendecirá. La Biblia dice en Josué, en el capítulo 1, verso 8, si guardáramos todo esto, estatuto, hiciéramos conforme a la palabra, el Señor estaría con nosotros todos los días y todo lo que emprendamos nos saldrá bien. A mí no me tiene que venir a decir un profeta que el Señor me va a bendecirme, que el Señor me va a darme prosperidad. No, yo sé por la palabra, si yo la cumplo, yo la guardo, el Señor me va a bendecir. No, el Señor no va a hablarnos a nosotros mentira para engañarnos. El Señor no lo va a decirnos, no lo va a soarnos el lomo. Estoy apelando a las conciencias que les gusta leer la Biblia. ¿Por qué aquellos profetas que andan de tumbo en tumbo profetizando de iglesia en iglesia no se profetizan ellos mismos y se dicen que tienen que establecerse en un lugar fijo? ¿Por qué andamos buscando gloria de hombre y nos inventamos cantidad de cosas? Pero cuando nos llegamos a la palabra, descubrimos que eso es mentira. Póngale cuidado en el mismo libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 15, mire. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar mentira al pueblo. Oiga bien. Oiga bien. El profeta de Dios encarando al profeta falso, al profeta de mentira, diciéndole: Jehová no te ha enviado a hablar. Por eso es necesario que la iglesia de Cristo tenga el discernimiento de espíritu. Es necesario que la iglesia de Cristo sepa la palabra, se siente a meditar y no tanto a cantar. No tanto a brincar ni a creerle tanta cosa por ahí. ¿Por qué no creemos a la palabra? Mis amados hermanos, si nosotros hiciéramos un alto en el camino, como dice Jeremías, paraos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua que nos lleva al camino de la justicia. No nos paramos. Queremos meterlo, queremos creerle a lo que venga. Y estamos con esos profetas que le ponen el dedo al azar, a la Biblia, a donde sale. No, predicadores, siéntese a estudiar y a preguntarle a Dios lo que tiene que darle al pueblo. No vaya de casa en casa preguntándole qué problema tiene el hermano, qué necesidad tiene el hermano y qué le está pasando al hermano, cuál es el desánimo, para que usted venga después y haga un mensaje conforme a los problemas que tiene la iglesia. No, conforme a lo que Jehová, Dios, el Espíritu Santo le diga que tiene que darle al pueblo. Alabado sea el Señor. Entonces, eso es lo que a nosotros debemos estar, pararnos en los caminos y preguntar cuál es la senda. Y dice
Isaías capítulo 8, verso 19. Oiga bien, que lo hemos leído. Isaías capítulo 8, verso 19. Alabado sea el Señor. Hablar de la Biblia es una de las grandes delicias que el cristiano debe desear, como dice el apóstol Pedro, la leche no adulterada, para mantener nuestras vidas de una manera especial en abundancia. Dice así, verso 19, y si dijeron preguntar, y si os dijere preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responder, no consultar el pueblo a Dios. Oiga, el pueblo le gustaba consultar lo más fácil. ¿Sabe qué? Consultar a los encantadores. ¿Cuánto hoy hemos tomado este pancito de vida como al azar, como la adivinación? A ver lo que el Señor me hable. Y sacan un pancito de vida y empiezan a decirle lo que Dios quiere que uno le hable. No es la realidad eso. La realidad es que usted y yo escudriñemos la palabra del Señor para que usted sepa, mi amado hermano y hermana, identifiquemos a los profetas que son por Dios. Amén. Dios le bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Agradecemos tu amor y misericordia. Bendice este pensamiento de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga y seguiremos hablando de los pensamientos del Señor.